Bueno, pasaron 3, 4 minutos ya de la hora convenida. Bienvenidos a todos. Este día, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. Felicidades a todos, porque todos somos trabajadores de una u otra forma. Día feriado según el calendario, pero como le decía al padre Ariel hace un rato, ¿en qué nos cambia que hoy sea un día feriado si estamos viviendo todos los días una situación tan particular que parece feriado, en cuanto que no salimos, no abrimos? Día del trabajo, y poniéndonos a trabajar nosotros en esta hermosa tarea de ir conociendo un poco más la liturgia de la Iglesia. ¿Se acuerdan que estaba promocionándoles este librito, que no es un librito, sino es el que contiene la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que se llama Sacrosanctum Concilium? Ya hablamos de ella el otro día. Si alguno se perdió la charla, puede encontrarla, porque queda guardada, archivada para que sigamos. El tema de hoy que habíamos puesto en la charla era las presencias de Cristo. Vamos a llegar ahí, pero para llegar ahí tenemos que ir dando algunos pasos. Tenemos que ubicarnos hasta llegar a este Cristo y Cristo presente en la liturgia. Bien, entonces yo opté por poner este power y mostrar así más fácilmente. El pizarrón lo usaba en otra época, cuando comencé, pero ya me he modernizado y tengo armado así las clases desde hace unos cuantos años. Entonces comienza con unos principios generales para la reforma y fomento de la liturgia, cosa que yo les había nombrado, el otro día lo dijimos: acrecentar la vida de los fieles, adaptar mejor a las necesidades del tiempo, promover lo que pueda contribuir a la unión de los cristianos, fortalecer lo que sirve para invitar a los hombres, varones o mujeres, al seno de la Iglesia. Por eso cree que le corresponde proveer la reforma y fomento de la liturgia. Este es el gran tema. El número en rojo es el número que tiene el documento. Entonces, primer subtítulo: la liturgia en el misterio de la Iglesia, para que nos podamos entender. La liturgia por el cual se ejerce la obra de nuestra redención y sobre todo el divino sacrificio de Eucaristía contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida, manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza de la Iglesia. La liturgia se ejerce la obra de nuestra redención, el sacrificio de Cristo. Ahora, la Iglesia, nos dice, es humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción pero la contemplación. ¿Se acuerdan acá? Marta y María, una trabajaba, la otra estaba con el Señor, presente en el mundo y, sin embargo, peregrina. Tiene la Iglesia estas dos vertientes, pero lo humano que tiene que estar ordenado a lo divino, lo visible hacia lo invisible. La acción que realizamos tiene que estar ordenada a la contemplación y lo presente que vivimos hacia la ciudad futura que buscamos. Somos peregrinos que vamos caminando al encuentro del Señor. Y todo está ordenado allá. La liturgia va a ser traer a nuestros días de una manera sacramental, a través de signos, lo que después será definitivamente en el cielo para nosotros. Por eso, al edificar día a día los que están dentro en la Iglesia para ser templo santo en el Señor, morada de Dios en el Espíritu y llegar hasta la plenitud
de Cristo, la liturgia, al edificar, la liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo y presentar así a la iglesia a los que están afuera como signo levantado en medio de las naciones para que, bajo él, Cristo, se congreguen en unidad los hijos de Dios que están dispersos, hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. ¿Por qué subrayo esto? Justamente porque el domingo, pasado mañana, es el domingo del Buen Pastor, y las oraciones de la misa, van a ver, apuntan a esto. El pastor, que haya un solo rebaño, el pueblo de Dios, un solo pueblo de Dios, unido al único pastor, que es Cristo el Señor. Entonces la iglesia tiene como tarea edificarse para ser templo santo, y la liturgia aporta lo que hace falta, robustece la fuerza de los cristianos para alcanzar aquel objetivo. Esto porque está tan chiquito que no se lee, porque lo pasaría un poquito así por alto. El número 3 y el número 4. Entonces, ¿por qué? ¿Qué dice? Y dice cosas que para este curso no son tan importantes. Los distintos ritos que hay en la iglesia, nosotros somos católicos, apostólicos, de rito romano. Hay otros ritos, el bizantino, el rito maronita y otros más. Y también ateniéndose finalmente a la tradición, declara con mismo derecho todos los otros ritos desconocidos. Y además quiere que se conserven. Muy bien, pasamos al capítulo primero. Principios generales para la reforma y el fomento de la liturgia. ¿Se acuerdan? Decía la introducción, el número 1. Los obispos de la iglesia entienden que tienen que reformar y fomentar la sagrada liturgia. Entonces, primero vamos a entrar en qué es la naturaleza. Si no sabemos bien qué es la liturgia, no conocemos, no vamos a poder seguir adelante. Entonces, ¿parte de dónde? Parte de lo que llamamos nosotros la voluntad salvífica de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. No algunos, todos los hombres se salven. Esta obra de salvación que Dios quiere, este es el título, la va a realizar en Cristo. Y entonces toma palabras del apóstol San Pablo. Dios quiere que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O de la carta a los hebreos, habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones y de distintas maneras a nuestros padres, Dios, por medio de los profetas, nos habla en Cristo cuando llega la plenitud de los tiempos. Su humanidad unida a la persona del Verbo fue instrumento de nuestra salvación. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es aquel en el cual se da la salvación. Por eso dice, y esto es lo que quiero subrayar, en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Si el hombre por el pecado estaba separado de Dios, en Cristo está reconciliado. Y al entonces estar reconciliado, nosotros podemos dar el culto a Dios y no se queda en el camino porque la comunicación no está cortada, está restablecida por Cristo. Por Cristo es el puente entre Dios y los hombres. Y en Él, y por Él, y con Él, nosotros llegamos a Dios. Palabras que oyen todos los días en la misa. Esta obra, sigue adelante, que es de la redención humana y la perfecta glorificación de Dios, fue
preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza. Los remito ahí, toda la historia de Israel, de la revelación que está explicando de manera muy clara, sencilla, el padre Ariel en las charlas de introducción bíblica. Acá subrayé esto porque son dos palabritas que tienen que ver con lo que decíamos el otro día. Decíamos, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y es toda su santa iglesia. La redención de los hombres, la glorificación de Dios. Todo esto que fue preparado desde la antigua alianza se realiza principalmente por el misterio pascual. Cristo la realizó en su misterio pascual. Por eso, y esto lo tienen que saber, las vigilias pascuales comienzan con un recuerdo de las maravillas que Dios obró. Las lecturas que leemos, que algunas aparecen muchas, son 7, hay que cortarlas. No, antes eran 12. Así que ya 7 está reducido el número. Muy bien. En Cristo, y especialmente en su misterio pascual de su pasión, resurrección de entre los muertos y ascensión a los cielos, se realiza la obra de la redención y aquella glorificación de Dios. Por su muerte, Cristo destruyó nuestra muerte. Con su resurrección, Él restauró nuestra vida. Nos dice, por último, este número, del costado de Cristo, que se durmió en la cruz, nació el sacramento admirable de la iglesia. La iglesia nace del costado abierto de Cristo. Brotó sangre y agua cuando la lanzada del soldado. Y los padres de la iglesia siempre vieron ahí la sangre de la Eucaristía, el agua, el bautismo. En la iglesia se realiza por medio de la liturgia esta obra de la salvación. Por esta razón, nos dice, así como Cristo fue enviado por el Padre al mundo para salvarnos, Él, a su vez, envió a los apóstoles. Lo vamos a recordar el domingo de la Ascensión, de acá a 4 domingos. Y les envió el Espíritu Santo. Cristo, el enviado, nos envía. Nosotros somos también enviados. Por el enviado somos enviados. Bien, y acá es importante que pongamos atención. ¿A qué los envía? Acá nos dice, no lo envió solamente a predicar el Evangelio, anunciar a toda criatura que el Hijo de Dios, por su muerte y resurrección, nos liberó del poder de Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del Padre, sino también a realizar, predicar y realizar la obra que proclamaban. ¿De qué manera? Mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Y acá vamos a detenernos un poquitito más. Cristo los envía a predicar y a realizar. Muy bien. Suelo decirle en clase a los alumnos muchas veces, cuando presentamos este tema, vos te alegrás si escuchás por la televisión que sale el número de tu boleta de Kini, cuando cantan los números de hoy. Claro que me alegro. ¿Con alegría plena? Sí, claro. Y se lo llamo a alguno y le cuento. Dieron los números. Y además, único ganador de un pozo fabuloso. Me alegro un montón. Permítame.
Sin embargo, esa alegría que parece que es plena, no es tan plena. Fíjate que vas con la boletita esa a cobrar y te dicen, no, este número no coincide, era otra serie, era otro, el sorteo de otro día, se anunció los números del sorteo del sábado y usted me viene con el papelito del sorteo del viernes. O no, vas con el papelito ese, la boleta, y te dice pase por caja y te dan el dinero, te dan el cheque. Ahí la alegría es plena. ¿Por qué? Porque es mío, ya no me saca nadie. Lo otro es una promesa, ganaste el premio. Y te puede quedar la duda, ¿será cierto que lo gané? Compré una rifa en la parroquia, a los chicos del colegio de la vuelta, para fin de año, el canasto que hizo el carnicero de la esquina, salió el número, ¿me lo va a pagar? Cuando me lo paga, sí, era verdad. Entonces me anunció y lo hizo realidad. Cristo no solo envió a predicar, sino a realizar. A ver, un ejemplo sencillo. Me cuesta darle el ejemplo en estos días, pero es así. Acabamos de leer el Evangelio. Yo soy el pan de vida, el que me come es el anuncio. Uno que no conoce nada y escucha, dice, muy bien, ¿y dónde sirven ese pan? ¿Dónde hay que ir a hacer la cola para conseguirlo? Porque si sos el pan de vida y el que te come tiene vida, yo quiero comer ese pan. Quiero que se complete el anuncio con una realidad. Esto es lo que llamamos nosotros las dos mesas. La liturgia tiene dos mesas. El anuncio, la mesa de la palabra, que está especialmente apoyada en los textos bíblicos, y la mesa del sacramento, la Eucaristía. Soy el pan de vida, toma, vengan a comer. Pero lo podemos decir de los otros sacramentos también, ¿no? A Pedro, todo lo que ates quedará atado, todo lo que desates quedará desatado. Te doy la llave. Perdonen los pecados. A quien se los perdonen les serán perdonados. ¡Qué lindo! ¡Qué suerte! Y, bueno, anda al confesonario del anuncio que ellos tienen la facultad de perdonar, a la concreción. Vas al confesonario y el sacramento te da ese perdón. Tus pecados son perdonados, podés irte en paz. Y me voy en paz, recontento, feliz. ¿Por qué? Porque se hizo realidad. En la iglesia hay perdón de los pecados, es el anuncio. Y en el sacramento tengo la realización. Los que tienen unos años más que yo, no muchos, y algunos que tienen menos, pero no hicieron buena catequesis y siguen lo que le enseñó su abuelita, como el otro día hablando con un joven que tiene 20 años menos que yo, me habló del sábado de gloria, y por poco le quería pegar, pero como era
a través de Zoom, no pude decir nada más que levantar el dedo. ¿Cómo decís eso? En casa siempre se dijo así. Vuelvo. Los que tienen algunos años más que yo se acordarán que la misa, vos podías llegar en cualquier momento, pero tenías obligación de escuchar el Evangelio. Quiere decir, el anuncio tenía que estar, pero no importaba el orden. Terminaba la misa y te quedabas a escuchar el Evangelio de la misa que sigue, si es que no habías escuchado el Evangelio en la misa que fuiste, porque llegaste tarde. ¿Se acuerdan también que había cines continuados, no? O ahora, la charla mía la agarraron empezada. Bueno, después a la tarde busco a ver cómo comenzó, porque ya llevamos 15, 20 minutos. En la liturgia no es así. No es así. Primero viene el anuncio y después viene la realización de aquello que fue anunciado. La palabra está siempre, y siempre primero. Y después viene el sacramento, cualquiera sean. Anunciar y realizar. Ténganlo claro. A esto el Señor mandó a sus discípulos y a la iglesia. Así en el bautismo los hombres son injertados en el misterio pascual. Asimismo, cuántas veces comen la cena del Señor. No anda más Por el bautismo los hombres son injertados en el misterio pascual. Cuántas veces comen, proclaman la muerte del Señor. La comunidad escuchaba las enseñanzas de los apóstoles y se reunían en la fracción del pan. El anuncio y la concreción. Los cristianos, de hecho los apóstoles, lo oímos el segundo domingo de Pascua, creo, escuchaban la enseñanza, se reunían en la fracción del pan, alabando a Dios. Palabra, sacramento, binomio que no puede dejar de estar presente en la liturgia. Y acá subraya esto, que era en el principio, siempre siguió. La iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar. Ustedes me dirán, y ahora con la pandemia no nos reunimos. Es cierto, de una manera presencial nos reunimos todos, pero estamos reunidos. De hecho, los sacerdotes celebrando en el templo, ya estamos celebrando y hacemos presente a toda la iglesia, porque nosotros también somos la iglesia. No estamos fuera, somos parte. La iglesia tiene laicos y consagrados o sacerdotes. Y se reúne para celebrar el misterio leyendo cuanto a él se refiere a esa escritura, el evangelio del domingo pasado de Emaús, celebrando la Eucaristía, dando gracias al mismo tiempo, para alabar la gloria de Dios. ¿Está claro? Dios quiere que todos los hombres se salven. Para que se salven, manda a su Hijo. Su Hijo realiza el misterio pascual de muerte y resurrección. Envía a los discípulos, le dice vayan, anuncien, realicen. Y les dice, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y eso es lo que viene ahora. Con este subtítulo de la presencia de Cristo en la liturgia.
que era el título de la charla, de esta segunda charla del día de hoy. Número 7, acuérdense, el color rojo es el número de orden que tiene el documento. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia y sobre todo en la acción litúrgica. Siempre presente en la acción litúrgica. Es bueno subrayar también esta palabra, ¿eh? Está presente en la liturgia, pero la liturgia es una acción, no es una cosa estática. Está ahí que la miramos. No, la liturgia es una acción. Cristo presente, presencias de Cristo. Vamos a ir leyendo. Entonces, está presente siempre en su liturgia, pero especialmente en el sacrificio de la misa, porque es el que actualiza la obra de su misterio pascual. ¿Está presente en la misa? Sí, miren. Comienza diciendo que está presente de distintas formas. En la persona del ministro. En la persona del ministro, el sacerdote que preside, ofreciéndose ahora por el ministerio de los sacerdotes, el mismo que antes se ofreció en la cruz. Jesús está presente haciendo lo mismo que hizo, pero ahora a través de un ministro, que es el sacerdote. Y acá pueden pensar ustedes, por eso el cura para la misa se pone otras ropas, se viste de otra manera, se reviste, porque esta ropa no la quita, se pone encima. Sí, nos revestimos de Cristo. Tenemos una vestimenta distinta para significar que ahora ya no soy yo, es Cristo. Paréntesis ahí, algunas veces en algunas parroquias, no sé de dónde, acá seguramente que no, de algún otro país, quién sabe dónde, o yo, por ahí ustedes lo hicieron también, nos ponemos de pie para comenzar la misa y recibimos al Padre Ricardo. Ya no, ya me revestí, ya vengo a actuar en nombre de Cristo, a presidir la asamblea. Sobre todo está la misa en la persona del ministro, pero sobre todo bajo las especies eucarísticas. En la misa estamos hablando. El cuerpo de Cristo, decimos, la sangre de Cristo. Entonces, presencia de Cristo en el ministro, en el pan y el vino consagrado. También Cristo está presente en otros sacramentos, no solamente en la misa, en los demás. De modo que cuando alguien bautiza, Cristo bautiza. Cuando alguien perdona los pecados, Cristo perdona los pecados. Fíjense que cuando se celebra la misa o cualquier sacramento, el celebrante, el ministro celebrante, habla en primera persona. Está relatando la cena, pero después dice, esto es mi cuerpo. Yo no digo este es el cuerpo del Señor, esta es la sangre, esta es mi sangre. Viene uno a confesarse, yo te absuelvo de tus pecados. Un niño para bautizar, yo te bautizo. Cristo está siempre presente, actuando en la persona del ministro. También está presente en la palabra, porque cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él el que habla. Nosotros respondemos, te alabamos, Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No decimos gracias, María, o José, o Juan, o Antonia,
por la lectura que nos hiciste. Dijimos, te alabamos, Señor. Al sacerdote tampoco le agradecemos que haya leído. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo está presente y es Él quien nos habla. Del ministro, en el pan y el vino, en los sacramentos, en su palabra. Y por último, este último, ojo, simplemente es un último por la enumeración que él hace. Está presente cuando la iglesia suplica y canta salmos. Cuando la comunidad está reunida. Porque Él nos prometió que si 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. ¿Cómo comenzamos la misa? Si la comenzamos bien, después del canto. No con buenos días, buenas tardes, eso para la puerta. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor. Hacemos presente al Señor y nos manifestamos reunidos en su nombre. Donde están congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Y nosotros decimos, nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo presente en la asamblea que celebra. Tanto sea la Eucaristía, puede ser también la liturgia de las horas, que ahí no hace falta un sacerdote, la celebra cada uno en su casa. Realmente, en esta obra grande, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, otra vez lo que decíamos del momento de la presentación de Dios, alabanza y gloria de tu nombre, nuestro bien, Cristo asocia a la iglesia la obra de la redención. Ahora Cristo la hace por medio de sus ministros y de la iglesia congregada. Cuando estamos iniciando el prefacio, yo les digo, levantemos el corazón, demos gracias al Señor. No digo, yo voy a levantar el corazón, yo voy a dar gracias al Señor, escuchen. No, vamos juntos, porque Cristo asocia a la iglesia, todos los bautizados. Y acá me da una definición de la liturgia. Entonces, por todo esto que dijimos, se considera que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo sacerdote y realiza este sacerdocio, lo ejercita a través de la acción litúrgica por medio de sus ministros. ¿Qué pasa en la liturgia? Los signos sensibles significan el agua, el pan, el aceite. Y a su manera realizan la santificación. Te da la vida de la gracia, el agua del bautismo. Te hace participar del pan de vida, el pan de la comunión. Y así sucesivamente. Los signos sensibles, que son los sacramentos, significan y realizan la santificación. Y así entonces, Jesús resucitado, que es la cabeza, y sus miembros, que somos nosotros, ejerce el culto público íntegro. Es el sacerdocio de Cristo que ofrece al Padre y nosotros con Él. Y así se ofrece el culto verdadero. En el Catecismo de la Iglesia, cuando comienza el tema de la liturgia, hace esta pregunta: ¿quién celebra? Y responde: celebra el Cristo total. Palabra de San Agustín. ¿Quién es el Cristo total? Jesús resucitado y todos los que fueron incorporados a Él por medio del bautismo. Algunos ya terminaron el camino y están en el cielo. Entonces celebra la liturgia celestial y nosotros celebramos la liturgia sacramental, quiere decir por medio de signos, pero no son signos en el aire, signos que significan y realizan
la obra santificadora. En consecuencia, toda celebración litúrgica que es obra de Cristo, acabamos de decir, y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título, con el mismo grado, no la iguala a otra acción de la Iglesia. Entonces yo hago así, como hacíamos en el colegio, y digo mi materia más importante. Porque no hay nada que lo iguale, con el mismo título, el mismo... Digamos, la liturgia es el escalón más alto de la escalera a la cual subimos nosotros cristianos. El paso siguiente es el cielo. No hay otro escalón. Abajo hay muchos, pero el último es este. Se nos está acabando el tiempo. Estamos en el número 8, yo quería llegar al 14. Vamos a ver si les robo 5 minutos y apuramos un poquito más. La liturgia terrena, pregustamos y tomamos parte de la del cielo. Acá es un anticipo. En la liturgia terrena cantamos al Señor el himno de gloria. En la liturgia terrena veneramos la memoria de los santos. Cantamos el himno de gloria con el ejército celestial. Santo, santo. Veneramos la memoria de los santos, de la Virgen María. Bien, después que puso allá arriba la liturgia, le dice, ojo, que la liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia. Porque para que los hombres lleguen a la liturgia, a ver, para llegar al último escalón de la escalera, tenés que subir los escalones uno a uno. No hay un globo que te manda directo arriba. Hay que ir subiéndolos. Primera cosa, tenés que ser llamado a la fe. Entonces la Iglesia tiene que evangelizar, misionar, catequizar. A los fieles se les debe continuamente predicar la fe, la penitencia, prepararlos, ayudarlos con los sacramentos. Estimularlos en obras de caridad, piedad y apostolado. La misión, la catequesis, la caridad. Los que hacen obras de caridad están subiendo escalones. Pero todo es para llegar al último escalón, la más grande, que es la liturgia. Todo esto es para que se ponga de manifiesto que los fieles, sin ser del mundo, son luz del mundo y dan gloria al Padre delante de los hombres. Número 10 me parece mucho más importante. Vamos a conversarlo un poquitito más. La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia, el último escalón, le digo yo, pero al mismo tiempo la fuente donde emana su fuerza. ¿Dónde me alimento yo para poder tener buena vida cristiana? En la liturgia. Entonces es la cumbre hacia donde voy, pero es la fuente de donde me nutro para poder ser mejor hijo de Dios. Todos los trabajos apostólicos se ordenan para que una vez bautizados, los fieles se reúnan. La misión es para ser cristianos y la liturgia dominical es para reunir a los cristianos, para alabar a Dios y participar en el sacrificio de Cristo y comer la cena del Señor. La liturgia impulsa a los fieles a que sean saciados con los sacramentos pascuales. La liturgia, especialmente la Eucaristía, es el lugar donde emana para nosotros la gracia como su fuente y se obtiene la santificación de los hombres y la glorificación de Dios. Ya apareció 4 veces esto, y hablamos en la primera clase. Cuando yo le dije, ¿para qué es la liturgia? Para gloria y alabanza de su nombre, nuestro bien en toda su santa iglesia. Muy bien, hasta acá estamos seguros, tenemos claro, pero para asegurar esta plena eficacia, no alcanza con ir y sentarse, primero hay que venir, seguro,
pero no alcanza con venir y sentarse. Tenés que tener recta disposición de ánimo. Esos chicos de la escuela, hay que ir a misa, todos, obligatoriamente. Si me cuentan cuál es la recta disposición de ánimo, estos querían irse todos a jugar a la plaza. Bien, a veces los grandes también venimos, pero para cumplir, ¿no? Para que no me pongan falta. Recta disposición de ánimo. Segundo, poner en consonancia el alma con la voz. Esto lo decía yo los otros días en la homilía. Poner en consonancia el alma con la voz. Si tengo que decir, Señor, ten piedad, tengo que querer en mi corazón, pedirle al Señor piedad. Si digo con mi voz, te alabamos, quiero que en mi alma alabar al Señor. Entonces, venir con ganas, ponerme en serio, hacer lo que hay que hacer. Y por último me dice, los fieles tienen que colaborar con la gracia para no recibirla en vano. Disponete para que esto que Dios te va a dar te sirva en serio, que no te resbale. Fuiste a misa, pero no cambió nada. Los pastores de almas son los obispos y nosotros los ayudantes tienen que ocuparse para que los fieles participen en la liturgia. Y acá vienen 3 palabras, que no sé por qué no las subrayé, que son la clave. Nos tenemos que ocupar para que los fieles, y este curso sirve para eso, participen en la liturgia de una manera consciente, activa y fructuosa. Lo decía yo la otra vez, si estoy atento, conozco las reglas del partido se está llevando a cabo, conozco, me uno, a veces grito porque hicieron una mala jugada, lo que fue. Consciente, sé lo que pasa, activo. Ahora a mí me gusta ir a misa al último banco, quedarme así, que nadie me moleste, entonces no vengas a misa, porque venís a misa es para otra cosa. Eso para la oración personal y meditación. En el último banco me pongo así. No, acá no. Tenés que participar de manera activa. Pararte cuando se paran, cantar cuando se canta, hacer silencio cuando corresponde. Activo. No somos espectadores, va a decir más adelante, somos actores. Y por último dice fructuosamente. Quiere decir que si participo activamente con conciencia de lo que hago, voy a recibir frutos. Y si no, me quedé sin ganar los frutos. La liturgia no abarca toda la actividad de la iglesia. También hay que entrar en el cuarto oscuro para orar al Padre. También hay que mortificarse. Hay que llevar una vida espiritual fundamentada en la liturgia, pero también personal, de oración, de entrega, con ejercicios piadosos que sean conformes a las leyes de la iglesia, teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos. ¿Cuáles son los ejercicios piadosos? Y las novenas, el rosario, otro tipo de devociones, Via Crucis, conforme a las normas de la iglesia. No porque me lo mandó uno, la cadena, que mandales a 7 personas la vela encendida, que entonces te va a traer alegría y te va a hacer cosquillas. No, eso no tiene que ver con las leyes de la iglesia, ¿no? Un cristiano serio, esas cosas no caminan, ¿no? Ejercicios piadosos en serio, donde se encuentre uno con el Cristo y sea una derivación de la liturgia. Y dice más abajo, teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos. Tenía ganas de organizar un lindo Via Crucis, sí, bueno, pero estamos en el tiempo de Pascua, acá hay que cantar la resurrección de Cristo. El Via Crucis será fundamentalmente de la Cuaresma, por ahora guardar las ganas y las usamos otro día. Bueno, ya es la hora, entonces vamos a dejar acá. No vamos a avanzar más porque hay que ser respetuoso del horario de inicio y también del cierre. Entonces, ¿qué les digo? Les digo esto.
ya que nos hemos encontrado, seguimos encontrándonos. Creo que puede ser útil estos encuentros, seguiremos preparándolos. Hoy con buen sonido, gracias a la generosidad de quien el otro día escuchó que yo dije, y si nos regalan un micrófono bien nos vendría. Queridos amigos, un muy buen día. Gracias que el sol está entrando por las ventanas, no podemos salir a tomarlo afuera, que entre a nuestra casa. Que tengan un lindo día y nos volvemos a encontrar. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que les vaya muy bien.